Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, a las 13 horas, por Aztele TV, en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, tenemos un tema que está muy candente, muy calientito, que tiene que ver con la lucha política en la Ciudad de México. Ustedes saben que ha habido una serie de acontecimientos que pues han dado una voltereta, ¿verdad?, al esquema político. Ya algunos ya se sentían ganadores, que parecía un pan comido, y de repente se mueve todo el escenario político. Y justamente para tratar este tema, nos complace que esté con nosotros nuevamente Octavio García. Muchas gracias, economista, integrante del Consejo Consultivo del PRI del DF. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Como ustedes saben, pues él está bien metido aquí en toda la política, ¿verdad?, de la ciudad, y pues nos va a enriquecer, ¿verdad?, el análisis. No. Y bueno, pues como todos los miércoles, también nos da mucho gusto que esté con nosotros Óscar Valencia. Gracias, Enrique. Que preside la Asociación Jóvenes Universitarios por México. Así es. Asociación Política Nacional. Es un gusto, como siempre, estar contigo, Enrique. Un honor y un placer. Y recibir a Octavio siempre es grato tener a un buen amigo en esta Gracias, casa. Oscar. Y bueno, pues les pongo en antecedentes rápidos. Ustedes saben que, bueno, pues Morena encabezaba con amplitud las encuestas en la capital. Y bueno, pues ya prácticamente se habían dormido sus laureles, al grado de que pues simularon una encuesta para dar como su candidata a Claudia Sheinbaum, cuando realmente pues había otro candidato que se había perfilado De manera más importante, ¿no? Exactamente, y que es Ricardo Monreal. Y como como él ha anunciado, pues está por salir de Morena. Y bueno, pues todo esto da una voltereta tanto en la política capitalina como en la política nacional. Yo nomás sumaría al contexto, perdón, Enrique, que te Sí, interrumpa, la constitución del Frente Amplio Ciudadano, que también está ya vinculado en el tema de la ciudad, y que también este frente, así como a nivel nacional, también se dará en la Ciudad de México. Pero no es sabido que la ciudad se haya instalado, ¿o sí? No, como tal no, pero la alianza está tomada Bueno, como a nivel sí, federal sí, en va. todas las arenas, y que se va a dar en los distintos lados donde va a haber elecciones locales. También se va a replicar esta Claro, figura del frente. Sí, en todas las gubernaturas. Exacto. Bueno, es importante este punto. Pues, ¿cómo ves esta situación, Octavio? ¿Cómo ves esto? Primero un saludo a toda la comunidad virtual y real que sigue este programa, la comunidad de tuiteros, en Facebook, en YouTube, la grabación en ACTL, y el agradecimiento reiterado por la invitación. El compromiso de la construcción de agendas compartidas es estratégico, lo veíamos desde la ocasión anterior. Uh-huh. Y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que expresar es que esta elección histórica, cuantitativa y cualitativa, ahora de la Ciudad de México, por primera vez con este marco constitucional recién aprobado que entrará en vigor el 17 de septiembre del próximo año, tendremos en efecto elección de concejales, por ejemplo. Sí, es cierto, tenemos una imagen, perdón que te interrumpa, podemos pasar la primera imagen. Miren, aquí está justamente lo que está señalando. Es correcto lo que nos comenta nuestro especialista e invitado. Habla de que, pues, en el Laboratorio de Análisis Político de Políticas Públicas, el calendario electoral, pues maneja que Chiapas va a renovar su gobernador. Mejor concéntrate abajo. Me voy a la Ciudad de México. Exacto, Ahí están que los es lo que 83 puestos que se van a elegir. Son un jefe de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa, 33 diputados por representación proporcional, 16 alcaldías. Y esas 16 alcaldías conllevan 106 concejales. No, 163. 163 concejales. 163 concejales. ¿No? Pues, según hasta donde yo entendí ayer, habían aprobado una distribución de las circunscripciones, que cada delegación va a tener 6 circunscripciones, siendo Pues, 6. entonces hay que verificar ese dato. 96 circunscripciones. 96 son las que se circunscripciones. aprobaron. Solo que el tema de las alcaldías está en función de la población, de 10 a 15. Ok. Pero ya en este caso creo que ya había quedado, son 6 y más 10, son en números reales, que son 100, Pues son como 16 por... 160. Que va en la lógica, Sí. Uh-huh. Oscar, Enrique, que va en la lógica de tener resultados distintos, ¿cierto? O sea, imaginémonos el día D y el día después del día D. La ciudad, la megalópoli, va a tener un mejor gobierno, va a tener más cercanía, va a construirse decisiones compartidas, como fue el eslogan del anterior, ahora vigente, saliente jefe de gobierno, porque me parece que el tema es ese, el cómo construimos decisiones públicas verdaderamente de forma participativa y amplia. Llama la atención
por ejemplo, el informe que rendirá enmarcado en la no política, cuando en realidad lo que se ha hecho, lo que se requiere hacer, para lo que eliges, para lo que se efectúan elecciones, para realizar esta precisamente transformación de la realidad a través de la política. A ver, yo quiero coincidir contigo, pero mi pregunta directa sería, ¿no es más burocracia? Siendo solamente el abogado del diablo, ¿no es más burocracia tener estas concejalías que realmente van a estar plegadas a la decisión del alcalde? Y no también depende mucho de quiénes van a ser las personalidades que ocupen estos puestos, que al final de cuentas parecería algo de perogrullo pensar que, pues te dicen, pues mucho depende de la persona, va a depender de la presidencia de la República, en la jefatura de gobierno y en estas alcaldías y concejalías, pero yo sí creo que como nunca el perfil de las personas, la responsabilidad, el currículum, la profesionalización que tengan, sí nos van a dar un resultado en el gobierno que vamos a tener 3 y 6 años respectivamente en esta elección de 2018. Distinguir entre institucionalización y burocratización es clave. Si tú eres concejal, vas a ser un buen concejal y no te voy a considerar un burócrata más, ¿cierto? Y aparte, en el sentido de la palabra, del origen francés de la palabra burócrata, que es quien tiene desde el escritorio la responsabilidad no solo de representar al Estado, sino de construir soluciones públicas, claro, ¿cierto? En ese sentido, es el reto de la Constitución, porque recordemos que también hay un proceso en la Suprema Corte de Justicia de revisión, no solo de la parte electoral, porque tenemos la legislación en la materia electoral ya aprobada por la Asamblea Legislativa, y tenemos la legislación en la misma Asamblea sobre la administración pública de la Ciudad de México. Okay. Esto es, el reto de que la Constitución permita una mejor gobernanza es fundamental, porque si no, dentro de 10, 20, 30 años, este nacimiento del constitucionalismo local tendrá que medirse en la efectividad de las políticas públicas, por cierto, muy apretadas presupuestalmente por esta dispersión, digamos, del presupuesto sin una planeación estratégica de corto y mediano plazo, suscribiendo la nueva agenda urbana, ¿cierto? O sea, cuando pienso en la elección del año que entra, pienso particularmente en la ciudadanía que tiene que tener certeza de corto y mediano plazo, en la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable. Yo lo que exhortaría es que todos los partidos incluyan la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable de aquí al 2030, comprometidos multilateralmente, y que la Ciudad de México sea ejemplo nacional y mundial de esa consecución, así como de la nueva agenda urbana aprobada, recordemos, en Hábitat 3 en Quito el año pasado. Yo eso que tú dices, y queriendo jalar el debate un poco más a lo político, porque lo que tú me planteas, yo creo que es el escenario ideal, pero desafortunadamente en el tema ya de la elección, para que la gente y la ciudadanía y el ciudadano de pie vaya a tener estos conceptos muy en cuenta, me parece muy complejo, porque la verdad es que al final de cuentas no es que el ciudadano no esté listo para tomar estos conceptos, sino que no les acercamos esta información de la manera debida y apropiada. Volvamos al tema político. Yo lo que creo es que para generar agendas conjuntas, yo lo que veo es que el instrumento ideal son estos gobiernos de coalición que van a estar plasmados en quién, cómo y por qué va a tener cada posición y cada forma de gobierno, y lo que veo es que este frente que se acaba de conformar, la posición de Monreal, publicando en distintos medios de comunicación que ve bien el frente y que él no vería, que ve el frente como un instrumento valioso para hacer política. Yo lo que veo es que es un escenario donde la ciudad, como comenzó Enrique diciendo, ya estaba en manos de Morena y Sheinbaum. Hoy el escenario ha cambiado completamente por este frente y las consecuencias que ha habido en las rupturas internas del partido Morena. La pregunta es, ¿cuál es la posición del PRI? Es una posición en construcción en virtud de las prioridades ciudadanas, ¿cierto? Primero, una solidaridad expresa, no solo al candidato aspirante cuadro de Morena hasta hace unas horas, Monreal, y a todos los que lo siguen, porque no es un tema aislado de lo que le sucedió a él, ¿cierto? Es un tema de interés público en una instancia del instituto político, una presidencia que ejerce Andrés Manuel López Obrador de manera fuera de los parámetros de transparencia mínima en ese sentido. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar en materia veamos cuál es la situación de la ciudad? Ahí tenemos otra lámina, que cómo quedó la elección en el 2015. Gracias. Ganadores en el Distrito Federal. Conoce a los candidatos a jefe delegacionales que obtuvieron la mayoría de votos en las elecciones locales del DF este año, o sea, el año 2015, de acuerdo a los resultados preliminares. Aquí lo que podemos ver de manera muy clara y precisa es que, por ejemplo, Morena creció de manera importante, ganando Tlalpan, ganando Xochimilco, ganó Tláhuac, que es un tema que hemos analizado aquí con un delegado que está en el ojo del huracán, Azcapotzalco, y la otra delegación que ganó es Cuauhtémoc,
con Ricardo Monreal. El PAN gana Miguel Hidalgo y Benito Juárez, recupera a Miguel Hidalgo, que era una posición importante, mantiene a Benito Juárez como su bastión más fuerte, y el PRD tiene una pérdida importante porque gobernaba 14 delegaciones y hoy, en este caso, gobierna Gustavo Madero con Víctor Hugo Lobo, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa con Diony Anguiano, Coyoacán y Álvaro Obregón, que son las delegaciones que gobernaría, y algunas las gobierna en alianza con el PT y Iztacalco la gobernó de manera sola. Y casualmente el PRI también tiene un crecimiento importante porque creo que gobernaba solamente Coajimalpa y ahora también gobierna Magdalena Contreras y Milpalta. Este es el escenario en el Distrito Federal con un jefe de gobierno perredista, que no se dice perredista, pero que ganó con esa membrete. Y perdió el PRD la mayoría en la Asamblea Legislativa. Sí, aunque la pierde de manera, digamos, real, aunque virtual, la sigue teniendo porque la coalición de partidos sigue obedeciendo a los intereses del PRD. Y en este mapa, que todavía dice Distrito Federal, no dice Ciudad de México. Sí, claro, es porque es 2015. ¿Cierto? A 2017 y 2018, la valoración ciudadana de cómo le fue a nivel local en cada demarcación. Claro. ¿Cierto? Sí. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Magdalena Contreras, que está catalogada como la más transparente. Entonces, ¿dónde están efectuándose los mejores gobiernos, las mejores prácticas, que también las hay? Y dónde verdaderamente hay que romper las tendencias de representación parcial. Y donde la gente sigue recibiendo el trato de corrupción, el trato de falta de ejecución, el tema de opacidad de gobiernos locales que son el contacto directo con el ciudadano común. La verdad es que nos siguen varios internautas de diferentes delegaciones y sería interesante tener mediciones al respecto. Claro. Los propios universitarios, no solo concentrados en las delegaciones donde están la mayoría de las universidades, están haciendo ejercicios de medición parcial, pero necesitamos concatenar ese indicador para construir políticas que en verdad estén respondiendo a la gobernanza local, colonia por colonia, calle por calle, manzana por manzana. Ahora déjame reafirmar cómo comienza Enrique. El escenario hoy por hoy ha cambiado, con la salida de Monreal, la constitución del Frente, la posición que vaya a tomar el PRI. Y recordemos, a lo mejor no sé si para bien o para mal, lo quiero dejar en la mesa, que Ricardo Monreal es un cuadro que nació en el Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente se fue al PRD, fue gobernador de Zacatecas, ha sido diputado, ha sido senador, y hoy por hoy, después de ser delegado de Cuauhtémoc, muy ciudadano, sí, nomás sí. le falta el PAN. Solo le falta el PAN, y para ser sincero y poner a aportar algo, las puertas están abiertas en Acción Nacional. O sea, los digo bueno, de manera es un comercial, categórico. No, bueno, eso yo creo que es el valor agregado de tener un programa como este, una plataforma en la que Enrique nos da la posibilidad de tener porque ya espacio. Ya se reunió con Jorge Romero. Ya se reunió con la gente que toma decisiones en el DF. Pero a lo que voy es, si esas 5 delegaciones hoy observamos hacia dónde han caminado, Tláhuac, con un pésimo desempeño y vinculados con la delincuencia organizada de manera clara y muy puntual. Tlalpan, que va a ser, en cualquier momento viene la renuncia de la delegada, y como está la conformación en la Asamblea Legislativa, yo veo muy difícil que mantengan el gobierno delegacional. Morena no va a ser el Morena no va a poder sugerir, pero no va a poder poner el delegado. Y tercero, en la delegación Cuauhtémoc, que hoy, si ya me dicen si es territorio de Morena, les digo que hoy la delegación Cuauhtémoc no está gobernada por el partido Morena. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos aquí analizando el escenario político en la capital a raíz de que podríamos decir que se da una crisis en Morena, a raíz, ¿verdad?, de la simulación de la encuesta, que yo creo que es importante. De la simulación de la encuesta, de la ruptura con Ricardo Monreal, y hay que decirlo, toda esta crisis se puede ahondar porque faltan más posiciones. Que es una crisis hasta cierto punto normal en los partidos cuando no quedan los que esperan su posición. Exacto. O sea, a lo mejor, porque muchos dicen, ¿por qué Monreal se ha tardado en irse? ¿No? Porque muchos dicen, no, pues que se espera una o dos. No se ha ido porque está esperando a ver cuántos más se van a ir con él. No, y además que puede negociar en la otra arena del frente, hasta dónde puede él estirar la liga y a cuánta gente se puede llevar y cumplirle las posiciones en el otro lado. Yo creo. Pero otro punto que quiero dejar en claro es que ha habido ahorita solicitudes de acceso a la información al partido político Morena, donde le preguntan y le dicen con qué encuestadora hizo esta supuesta encuesta. Obviamente todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando desde sus computadoras, nos pueden pensar y decir, pues obviamente no hay encuesta, lo sabemos, no hubo una encuesta, la encuesta era el dedo mágico de Andrés Manuel, pero hoy que ya tienes que dar sustento a una respuesta de la encuesta se hizo con esta casa encuestadora, se le pagó tanto, se hizo con este procedimiento, con este alcance, hoy Morena DF y Morena Nacional tienen un problema, ¿eh? Bueno, lo que yo sé es que ellos tienen una sección de encuestadores. El problema fue que ellos dicen, que ellos pagan por encuesta. Luego se hicieron las cuentas y resulta que son varios millones lo que les costó la encuesta. Entonces la pregunta de Cancellini, ¿de dónde salió ese dinero para pagar esos millones de esa encuesta? O sea, se han ido entrampando. Sí. En cada componente se van entrampando. Han hecho un sancocho de lengua que no pueden, no van a tener que decir más que no hubo encuesta y darle la razón a Monreal. Porque además estuvo mal hecha la encuesta porque ahí sí te ponen como candidatos, no hablan de coordinadores. Entonces, si ponen candidatos, entonces ahí hay una ilegalidad. Claro. Porque no podían ser candidatos. Por eso Claudia Sheinbaum se volvió como coordinadora. Que eso es una otra simulación que hay que plantear a la ciudadanía, que lo que sigue haciendo Morena es simular. Porque al final de cuentas lo que ellos quieren es tener candidatos sin un procedimiento democrático y utilizar los tiempos de pre-campaña y de campaña para ya estar posicionando sus candidatos, lo cual en términos de las reglas estrictas del tema electoral no debe ser así. Entonces hay que señalarlo. Tu expresión del sancocho me hizo recordar la anécdota de Sopo, que le pregunta, oye, voy a invitar a alguien a cenar, ¿qué les ofrezco? ¿Cierto? Y hay particularmente dos escenarios. Uno, con quienes le provocan tensión y quiero que sientan el desagrado que me da, y les dice lengua, porque con la lengua destruyes, tildas y vas a sentir exactamente lo que quieres. Le agradece y le dice, oye, ahora voy a invitar a los que más gusto me da, y le recomienda lengua, porque con la lengua tiendes puentes, construyes, edificas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido,
tanto cuantitativamente en términos demoscópicos, no solo dáctiles, este ejercicio fue un ejemplo de opacidad. Totalmente. Que habría que aceptar. No le exhortamos al ciudadano Andrés Manuel a que lo haga porque sabemos que está fuera de toda lógica tlatoánica, claro, ¿cierto? Mesiánica. Sí, pero en términos de las reglas del juego que bien mencionas, hay una obligación de transparencia que cumplir y de rendición de cuentas, que yo exhortaría que en verdad fuera partido político y no un movimiento religioso nacional, porque de nueva cuenta vemos el discurso más reciente en el Monumento a la Revolución, hay citas textuales de la Biblia, y me parece que tenemos que respetar el Estado laico. No, y cada uno de los ambientes, que son totalmente respetables, pero cada uno tiene su lugar de ser. Así es. Además, López Obrador había dicho, no había como sus mandamientos, ¿no? Entonces sus mandamientos estaban en no mentirás, no robarás, y no traicionarás. Y ya porque hay que recordar que sí traicionó a Monreal porque le había ofrecido, claro, porque Monreal no quería ser candidato a delegado, no, pero le dijo, bueno, échanos la mano, ¿verdad? Gánalo y tú vas a ser el candidato al jefe de gobierno. Que hay una promesa incumplida de parte de Andrés Manuel, y todo lo que se ha manejado en los medios, y lo quiero traer a colación, es por la protección de su hijo Andrés Manuel López Obrador Beltrán, que ahora, hoy por hoy... No, es López Beltrán. López Beltrán, que hoy por hoy lo deja como el heredero, una vez que él sepa que, yo creo que ya previendo el resultado del 2018, ya deja un heredero de todo este legado político, electoral, religioso, como bien lo menciona Octavio, para que él sea el pastor que siga llevando a las ovejas de esta visión electoral que están manejando, pero que al que le tuvieron miedo para que tomara la posesión, porque como bien lo dice también la nota hoy en los diarios, al momento en que Monreal hubiera sido jefe de gobierno por Morena, se constituía como un candidato a la presidencia de la República y un líder del partido de manera importante, al momento que Andrés Manuel tuviera que soltar en algún momento, ya sea por una cuestión de decisión personal o porque la vida así lo diga, las riendas del partido. Quiero retomar lo que mencionabas, Oscar, si me permites, Enrique, de los gobiernos de coalición que constitucionalmente están previstos ya para la Ciudad de México. Un reto que la ciudadanía exige es que la coalición rompa con la colusión, claro, ¿cierto? Y esto, un poco en juego de palabras, también mucho en el contexto de la eficacia y la rendición de cuentas de los gobiernos. ¿Cómo garantizamos que gobiernos de coalición, más allá del marco constitucional y la institucionalidad que a nivel federal o en lo local se prevea, generan mejores resultados para los ciudadanos? En ese sentido, me parece que habría que priorizar no solo al planeta, al país, sino en ese orden la metrópoli y la ciudad. Que todos los partidos políticos le indiquen a los precandidatos, aspirantes políticos, precisamente que las prioridades van en ese orden, ¿cierto? Porque si no regresamos a la figura que desde hace cientos de años queremos transformar. Primero las instituciones. Esto es, primero las aspiraciones de los ciudadanos, tanto con como sin cargo, tanto fuera de los partidos como dentro de los partidos. La búsqueda del bien común. Y bueno, esta en la perspectiva de acción nacional, de democracia y justicia social en otra perspectiva, son las perspectivas que son complementarias, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando metodológicamente, y yo exhortaría que invitáramos a Monreal, no a un debate, a la construcción de agendas compartidas por la ciudad, que independientemente de los resultados electorales, y desde aquí a esta hora sería un interesante llamado, que prioricemos no las prioridades personales, sino las prioridades de la megalópoli. Y en la megalópoli no solo están las 16 demarcaciones territoriales, sino los 52, 54 municipios conurbados de la ciudad, porque por medio está la viabilidad de la misma. Me parece que es lo correcto. Y a mí me gustaría un poco traducir esta parte en la capacidad de negociación, de construcción y el verdadero oficio político que hoy se requiere de los actores políticos. Yo creo que este es el momento adecuado para ver, como dice un viejo refrán, de qué lado más caleguana, y ver realmente de qué están hechos nuestros políticos, tanto a nivel local como a nivel federal, y ver si esto de generar una agenda, de poner plasmar en un acuerdo de gobiernos de coalición este tipo de visiones hacia el futuro, yo creo que es el momento. Y es un buen momento para la ciudadanía, donde también podemos participar y debemos participar los ciudadanos de a pie, los comunes, los que nos gusta la política y los que no nos gusta la política. Bueno, el botín ya se hizo más grande, porque ahora ya hay concejales y esos son pagados, ¿no? Entonces ya el botín ya se hizo más grande. Entonces,
ahora sí que hay una zanahoria, ¿verdad? Que Pero debe incentivar. maticemos. Las posiciones políticas se hicieron más grandes. El botín. Bueno, la es lo que responsabilidad queremos de que- rendición que de se cuentas. vuelva eso, Pero finalmente es eso, o sea, finalmente ya se abrió. Sí, pero si lo vemos como un botín, entonces tendremos que hablar con los mismos esquemas que No. lo que acaba de decir Octavio. No, Es pero lo que finalmente- queremos transformar desde hace muchos años. Estoy de acuerdo. Me acuerdo. Que la gente ya no lo vea como un botín. Exacto. Eso Ya. sería el otro lado de la moneda. Me acuerdo de Felipe González, expresidente del gobierno español, que se reía precisamente con el ex presidente de Santander. Le decía, oye, que es una contradicción que un banquero se apellide Botín, ¿cierto? Y en ese sentido, Está terrible. en ese sentido, Está terrible. y que mira, bueno, Santander es un ejemplo de fundación y de impulso a la educación, etcétera, más allá de la parte bancaria, estrictamente. Y retomando el caso, el contexto local, es exactamente lo que hay que hacer, la política en el sentido de la transformación de lo público y del acuerdo completamente abierto. Transparente. Exacto. Ahí sí, yo creo que la asesoría de la jefatura de gobierno para esta presentación reciente de 5 años de hechos, no de política, precisamente se tiene que repensar en función de lo que en verdad se requiere. Pero que no sea un eslogan solamente. Que no sea un eslogan y que en verdad haya, aparte, por ejemplo, ahorita se está debatiendo el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Hay organizaciones civiles que están llamando la atención sobre el tipo, así como fue el tema de las alcaldías abiertas. Acuérdate que en México tenemos, Enrique, Oscar, suscritos los convenios y los acuerdos en materia de gobierno abierto. Necesitamos la asamblea abierta, en este caso ya tendremos la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que sea un Congreso ejemplar. O sea, la Asamblea Legislativa en este momento necesita una reingeniería también, porque no solo concentrarnos en la jefatura de gobierno, sino en el tipo de congresistas que tendremos, el tipo de Que ha concejales. dejado mucho que Sí, decir. no, pero entonces mandemos un mensaje claro, preciso y puntual a esas dirigencias de los partidos políticos y a los que se vayan sumando a los frentes y a los políticos que van a tomar posiciones, que no queremos políticos de cuota, queremos políticos competentes, profesionales, capaces, verdaderamente sustentados con un grado académico que pueda ser comprobable, y que no solamente el grado académico, sino la sensibilidad política que hoy requiere nuestro país. Desafortunadamente, pues en muchas arenas hoy nuestra política vive un socavón, para llamar un poco la atención de lo que hemos vivido últimamente. Y este socavón Es que subir el nivel, ¿no? nos tiene que hacer tocar fondo. Y tocar fondo no nomás nos puede hacer brincar para arriba, pero sí buscar los perfiles y no solamente el pago de cuotas, que es lo que durante casi desde el 97 para acá nos tiene verdaderamente entrampados en instituciones tan trascendentes como el IFE, ahora INE, antes IFE, como en cuestiones como las posiciones de magistrados. O sea, esto de las cuotas ha contaminado la toma de decisiones en donde se ha tenido que hacer, y desafortunadamente muchas veces ha sido correcta, pero la mayoría de las veces no. Bueno, y aunado a las cuotas, los cuates. Aparte, en el marco de las reglas ya escritas, esto es, si tú ves las listas, hay una obligación ya constitucional de entrada de hombre-mujer, mujer-hombre. Cosa que me ¿cierto? parece adecuada y correcta. También hay una distinción no solo entre géneros, sino entre generaciones. Jóvenes y no ¿cierto? jóvenes. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que procesar primero? Primero el plan, el programa y los perfiles, como bien mencionas, en función de que no de un curso de capacitación de 6 meses previo lo haya tomado, sino que haya una carrera consistente precisamente para tener un presidente de la Comisión de Juventud que en verdad sea conocido y reconocido por todos los actores para la implementación de las políticas públicas en la materia, y así caso por caso, para que tengamos una evaluación, porque recordemos que hay otra disposición prevista que es la revocación de mandato. Entonces, si nos metemos a la generación de escenarios de ingobernabilidad antes de probar la eficacia de lo que tú mencionas de políticos profesionales, no que hayan vivido única y exclusivamente del ámbito de la representación política, sino que hayan comprobado la vocación y en ese sentido profesionalidad, vamos a poder construir mejores escenarios de gobernanza para la ciudad a partir de la elección del año que entra. Yo quiero retomar el tema político. Hoy por hoy, la moneda está en el aire en el Distrito Federal para que la gane un frente de coalición de partidos, Morena, un partido político en Ahorita particular. tenemos, para responder a tu pregunta, tenemos una encuesta, pero sí nos da tiempo de verla, ver si
En estos 3 minutos que nos quedan antes del corte, a ver si nos lo pueden mandar para hacer el análisis. Mira, ahí tenemos una encuesta. No necesito hacer mayor Sultan movimiento. Mitofsky. Disputa por la Ciudad de México, escenarios compartidos y candidatos. Escenario 1, Xóchitl Gálvez con el PAN, 16.4, Adrián Rubalcaba, 11.8, Alejandra Barrales, 19.0, luego Ricardo Monreal con partidos como PT, Movimiento Ciudadano y el PES, 6.1, luego Sheinbaum con 25.3 y no declara preferencia, 21.4. Aquí hay 2 datos interesantes. Pensando ya en la coalición, simplemente PAN-PRD, eso lo vuelve competitivo a esa coalición si fuera solo PAN-PRD. Si sumamos un poco los votos que tiene Movimiento Ciudadano y el plus que podría darle Monreal, se vuelve sumamente competitivo. Y otro dato interesante es el 21.4 de la gente que no responde. Claro. Octavio. Pues, ahí también otra lectura es que 3/4 partes no están con Claudia, ¿cierto? Y que hay una 1/5 parte, tomando esta fotografía, de personas que van a construir esa decisión. Recordemos que el padrón de la Ciudad de México es un padrón que está comparativamente muy inflado. Claro. Precisamente porque tenemos 8.8 millones de habitantes registrados en la Ciudad de México. Y porque hay un incentivo para gente que se venga de otros estados porque recibe programas sociales. Y el padrón es de 7.5 millones. O sea, la relación entre el padrón y la población es completamente elevada. Entonces, también tendremos que ser ahí bastante cuidadosos en la metodología de los electores que van a tomar la decisión, Claro. ¿cierto? Incluso el propio discurso tiene que ser tomando en cuenta esta realidad, porque luego se habla con eufemismo de la Ciudad de México como si fuera una isla, ¿cierto? La Constitución Política de la Ciudad de México es un ejemplo de construcción y un reconocimiento aquí a todos los constituyentes de todos los partidos, porque había, en mi visión, 2 posiciones, una de destrucción y otra de construcción. Afortunadamente ganó la construcción, pero hubo casos en los que sistemáticamente, artículo por artículo, hubo quienes se opusieron, porque querían precisamente hacer de la capital de la Ciudad de México un ejemplo de antisistema demagógico, por decirlo técnicamente. Claro. A mí me parece que, pues entonces, sí, la moneda está en el aire y estamos esperando la respuesta de los liderazgos de los distintos partidos políticos hacia qué tipo de Ciudad de México queremos vivir los siguientes 6 años. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos aquí analizando pues realmente cuál es el impacto de Ricardo Monreal para el siguiente proceso electoral, que yo podría decir que es un parteaguas para la elección, porque rompe todo el esquema de Morena, que ya se sentía con el poder, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Primero, ¿qué les parece si analizamos cuál es el impacto a nivel local de Ricardo Monreal? Es borrón y cuenta nueva. Bueno, es un juego nuevo. Yo lo que analizaría, y lo pongo al análisis de Octavio, a mí me parece que de estar jugando purista, hoy estamos jugando quién es el culpable. Son dos tableros distintos. Bueno, y el juego, me parece que tenemos que jugar, plantearlo en términos del ganar-ganar, ¿cierto? Porque aquí el juego tiene que estar en función del ciudadano. Ojalá. Con la vocación del poder alineada al ciudadano, ¿cierto? Hablamos en el corte, si me permites, precisamente la explicación del para qué del poder. ¿Para qué quieres el poder? Y el legado de la administración en una ciudad, en una megalópoli de orden mundial como esta, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, visualicemos el 2024. Yo visualizo la elección del año que entra como una elección en donde la ciudadanía va a ganar, y la ciudad tiene que ganar porque tiene que ganar no solo movilidad, no solo una agenda compartida, Seguridad. no solo la tranquilidad, en efecto, retomar los indicadores nacionales e internacionales sobre prosperidad, sobre efectividad del día a día. Yo le llamaría simplemente desarrollo humano. Entonces, me parece que es momento, a meses de la elección, 10 meses. en septiembre del 2017, de llamar, en efecto, no solo a las dirigencias de los partidos políticos. En el caso de la Ciudad de México, tenemos una dirigencia muy sensible que a través del Consejo Consultivo ha conjuntado voces de manera abierta y creciente, que estamos precisamente construyendo esta visualización no solo de la ciudad, sino del cómo le hacemos ganar a los ciudadanos que radicamos en la Ciudad de México y que en todo el país pensamos en la Ciudad de México, porque en efecto es hasta parece eslogan, el punto central de la vida política del país, ¿cierto? Entonces, el corazón del país. Ese eslogan ya parece ser registrado, pero en términos geopolíticos así es. Pero ven, en términos prácticos, que se vaya los monrealistas de Morena, le va a significar que en la Asamblea Legislativa Equilibrio. se va a poder correr al delegado de Tláhuac. Se va a poder nombrar un nuevo delegado en Tlalpan a la hora que esta semana tenga que tomar. Sin que decisión Morena de contender. marque la pauta ahí. Así es. Entonces ahí hay un impacto durísimo. Y en la delegación Cuauhtémoc pues, se desterrará la visión de Morena en la delegación. Que vaya, tampoco crean, yo quiero ser muy puntual, no es que la delegación Cuauhtémoc haya hecho un gran gobierno en estos 2 años, pero hoy por hoy su delegado tiene una relevancia y una ponderancia distinta por su cercanía y por lo que había construido hacia su proyecto como Sí, porque jefe de gobierno. tejió alianzas políticas, ¿no? Porque las Fue tejió muy con el mismo abierto, jefe de gobierno, lo mantuvo cual me buena parece relación con que es una Mancera. visión de hacer política, como tú bien lo dices, hacer la verdadera política del acuerdo, a pesar de que tu líder moral diga que tienes que estar peleado a muerte con él. Mentira, es en favor, si lo piensas en favor de los ciudadanos, yo creo que beneficia que un delegado tenga buena comunicación con el jefe de gobierno, así sea del color que sea.
o sin color. Andrés Manuel ha roto los esquemas de liderazgo y de moralidad al respecto, ¿cierto? Porque un aliado como era la figura de Ricardo Monreal, con la lealtad que le había tenido, esta actitud por lo menos es reflejo no solo de forma, sino de fondo. Entonces, pues tendrá una tercera derrota electoral a nivel presidencial. Yo también así lo veo. Pero autocausada. Una vez más. Bueno, ahí pasamos al siguiente impacto, el impacto nacional, porque ya Andrés Manuel ya había recibido menos votos de las elecciones anteriores. Sí, va en decreción. Ya recibió menos votos, aunque ganó aquí en la ciudad, tuvo más votos que Peña Nieto, ya tuvo menos votos que la anterior, tuvo como 300,000 votos menos. Que son muchísimos. Es más, esa fue la diferencia entre Felipe y Andrés Manuel, fueron 300,000 votos, el famoso 0.36% de aquella elección del 2006. Entonces habría que ver si con Monreal, además de que puede perder la capital, quién sabe cuántos votos menos le va a costar. Claro, que si se acuerdan también cuando estuvo Marcelo Ebrard y ganó en esa misma elección cuando fue Andrés Manuel a la presidencia, el candidato Sodi repuntó algunos votos contra Marcelo, que también hubo un reclamo directo a Marcelo de cómo había podido perder esos votos, que a la hora de hacer toda la sumatoria de todos los votos, eran votos que le hacían, ellos contaban con ellos para ganar la presidencia y no llegaron ahí. Y es una vez más este escenario que es global, no solamente el DF, pero el DF, como bien lo acaba de mencionar Octavio, es un diapasón que saca resonancia hacia toda la capital, que son cuestiones que se van a vivir en la elección presidencial de 2018 y que, una vez más, por sus propios errores, Andrés Manuel está cavando su propia tumba política. O el pase al rancho, ¿cierto? Porque ya lo dijo, que la tercera se va. Pues sí, pero ya no le creemos. Bueno, yo sí le creo en ese punto. Pues bueno, si se lo deja a su hijo. Pues a mí me suena como un chantaje, ¿no? A mí me suena como un chantaje, ¿no? Para sus seguidores. Sí, no me hagan perder. Exacto, ¿no? Para victimizarse otra vez, ¿no? O sea, son estrategias ya muy manidas, ¿no? Y además muy rancias. Sí, exacto, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, diremos, Morena estaba panicado hoy, porque de tener una elección tranquila en la capital, y a nivel federal, ya va a tener que hacer campaña. Claro. Y eso le va a repercutir a nivel nacional. Y esto yo creo que es el principio de muchas cosas que van a empezar a suceder hacia el 2018, hacia el 1 de julio de 2018. Ahora, si se le quisiera hacer aunque es como la ley al muro, ¿cierto? Una recomendación a Andrés Manuel, ¿qué se le podría recomendar? Se le podría recomendar hacer política, porque curiosamente ha hecho exactamente la antítesis de ello, ¿cierto? En términos de la unión, y yo lo invitaría a que se sentara con sus pares, con los presidentes de los partidos políticos, a suscribir un acuerdo por el país, como presidente del partido político, no un acuerdo parcial, sino un acuerdo para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable y para las diversas agendas compartidas en los estados, en las entidades federativas en la Ciudad de México. Eso le daría, pero como estamos en un escenario distinto al de la equidad, y sería bajar al Tlatoani, eso le daría ubicación de la responsabilidad política que tiene, ¿cierto? Estamos en un escenario hipotético, pero todavía es posible construir, porque en 2018, en lo federal, están planteándose dos escenarios: el orden para el avance o el caos. A mí me dijeran, y yo fuera asesor de Andrés Manuel, les diría, ve por la jefatura de gobierno y deja a Monreal en la presidencia de la República. Ese sería un consejo que yo le daría, pero nunca lo va a tomar, nunca. Yo no le daría ningún consejo, yo le diría sigue igual, la verdad sigue igual, ¿no? para que te dé la bendición al final, ¿no? El problema es ese. O sea, no, si te conoces a Andrés Manuel y lo contradices... Y no es viable lo que plantea Octavio, porque él no se va a sentar con la mafia del poder. O sea, implicaría hacer acuerdos con la mafia del poder. O sea, él no lo va a ver de otra manera. Ojalá lo viera como dice Octavio, para bien que o para mal, hay intereses superiores del país y demás, pero no. Para bien o para mal, él siempre entra en la política del callejón sin salida. Me acuerdo de Octavio Paz, ahora que menciona la expresión que él reiteradamente asevera, que hay dos palabras infames en el castellano. Una es boom, decía Octavio Paz, y la otra es mafia. Y precisamente si uno revisa la historia de la segunda expresión, es una historia
que en realidad tendría que revisar no solo etimológicamente, sino en términos de su propio comportamiento, porque el león cree que todos son de su condición. Y en ese sentido, pues tendría que un poco moderarse, volvemos a la anécdota de Sopo, el tema del autocontrol, de que se modere lingüísticamente y también que la responsabilidad del liderazgo que le reconocen muchas personas, pues sea llevada para una construcción en paz. Yo coincido, pero mi conclusión para el tema, si es que ya la tendríamos que ir dando, es el escenario en el DF es otro. La figura de Monreal tiene un peso específico, nos guste o no nos guste, seamos afines o no, le reconozcamos virtud o no. El escenario de Monreal es un fiel de la balanza que cambia en los escenarios. La posibilidad de que partidos políticos de distinta forma de pensar se pongan de acuerdo me parece que es importante. No es importante legislar sobre aborto, no es importante legislar sobre matrimonios gays, no. Lo importante hoy es que el ciudadano se sienta bien representado y que tengamos gobiernos eficaces. Eso es lo importante. Si alguien pregunta cómo Acción Nacional va a dilucidar eso, es importante oír a la ciudadanía del DF y darles un gobierno que verdaderamente funcione. Hay problemas más candentes aquí en la capital, por supuesto, ¿no? ¿Cómo cuáles serían los más candentes, doctor? Aquí en la capital. Por Dios. Lo sabemos y quisiera responderte con base en las soluciones, ¿cierto? Porque la problemática ya la tenemos diagnosticada y diario la vivimos. El asunto son las soluciones. En este caso, las soluciones que cada partido político plantee, pero sobre todo, y yo quisiera que la elección del 2018 fuera una elección donde al lado de los ciudadanos ganan los expertos en urbanismo, los expertos en paz, los expertos en seguridad, los expertos en educación, porque veamos dónde está nuestra evaluación educativa, ¿cierto? Y los expertos particularmente en la convivencia. Estos entramados sociales, edificio por edificio, manzana por manzana, que puedan permitir recuperar la seguridad, la tranquilidad en la Ciudad de México, que está llamada a ganar no solo la elección, sino las siguientes generaciones para bien de nosotros. Y yo nada más sumaría, hay que poner los recursos a funcionar de esta ciudad, que el dinero se gaste en lo que realmente es importante. Eso es todo. Y yo veo un buen escenario hacia los mexicanos, hacia los defeños y hacia lo que nos vayamos a llamar en algún momento como lo pongan. Yo creo que hay una luz al final del túnel en el tema político, lo veo. Sí, que no sea un quítate tú para ponerme yo. Exacto. Porque se ha criticado mucho al frente, que es nomás anti-PRI o anti-Morena, ¿no? ¿Y dónde están las propuestas? ¿No? O sea, que realmente se sube el nivel de las campañas, que no sea solamente un lodazal, ¿no? Una guerra sucia, negra. Y otros 6 años de queremos propuestas concretas para resolver el problema de la inseguridad, de la movilidad, ¿no? Que es un problema cada vez más crítico, el problema de la corrupción en la ciudad, que también es muy crítico. Necesitamos esas propuestas. Y además necesitamos, yo creo que darle un respiro a la política, porque si agotamos el sistema político, muchos dicen el sistema político está agotado, de acuerdo, pero lo que necesitamos hacer ahorita en este momento histórico que está viviendo este país y esta ciudad es que la política se vuelva un instrumento que verdaderamente el ciudadano crea y que no desprecie y desdeñe como un tema de corrupción y de opacidad y de gente que no funciona y que son una carga para la sociedad. Hoy el político tiene esa oportunidad histórica de volverse a poner al frente y ser punta de lanza para el cambio de este país, cual sea, del color que sea. Así lo veo. Sí, y el PRI en esa lógica está. Me parece que lo que podremos hacer es convocar colonia por colonia, manzana por manzana, en un ejercicio de representación precisamente para la construcción de soluciones, para que el Plan Nacional de Desarrollo en la parte de la Ciudad de México, el Plan Local de Desarrollo, los planes demarcacionales tengan, recordemos que va a haber un instituto de planeación también visualizado en la Constitución Política, tengan y tiene poder, va a tener mucho poder. Claro, o sea, construir esta gobernanza de lo micro a lo macro. Entonces, por eso es que me parece que estos meses tienen que ser de construcción de acuerdos con la ciudadanía y con los expertos, más allá de los colores. En el PRI, esa es la lógica de representación abierta, y el partido político va a construir no solo las alianzas debidas, sino las alianzas exitosas para ese propósito. Yo lo único que le pediría al PRI, lo digo de manera categórica, es que deje de ponderar una agenda de cubrir lo que viene hacia el 18, sino construir el 18 junto con los ciudadanos. Muy bien, amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los esperamos el próximo miércoles para otro tema de gran interés. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.